Eh, ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, dale. Perfecto, bueno, avanzamos. Entonces, ahora nos vamos a meter un poco en lo que denominamos un taller de economía y administración familiar. Como para que vayamos llevando esto a la realidad o a un papel y una lapicera, ¿no? Bien, entonces, digamos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de dinero y qué hacemos con él. Eh, el dinero es un tema, ¿no? Todos quieren más, nadie tiene suficiente. Hoy en día el dinero es un bien preciado en gran manera. Ganarlo cuesta mucho, generarlo cuesta mucho. Mantener una determinada condición económica en el tiempo cuesta mucho también, y perderlo es una fatalidad directamente. Digamos, son esos los extremos de nuestra conducta racional. Entonces, digamos, si tuviéramos más, ¿no? Una pregunta general, si tuviéramos más dinero, ¿seríamos más felices? ¿Estaríamos más seguros? No sé, ¿estaríamos satisfechos? Digamos, ¿hay alguna forma de manejar bien ese dinero? ¿Poco o mucho? Digamos, el dinero que nos toca administrar, ¿tenemos una forma de mantenerlo, de sostenerlo bien? Y después otra que por ahí está más relacionada a lo espiritual, digamos, ¿dónde está nuestro tesoro también? Bueno, nos metemos en el temario, vamos a tratar de abarcar estos temas, ¿no? El lugar del dinero en nuestra vida, orden y reparación, la economía como tema espiritual, el ahorro y algunos consejos prácticos. Pero primero les voy a pedir, no sé si tenemos mucho tiempo, no creo, pero vayan anotando cuáles son sus expectativas para este taller. Digo, me gustaría que las escriban en una hoja y al final repasar si cumplimos con cada una de esas, si alguien lo quiere poner en el chat, al final las respondemos y las abarcamos. La idea es poder abarcar la mayor cantidad de estas expectativas. ¿Sí? Muy bien, el lugar del dinero en nuestra vida, Mateo 6, 19, 21. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor amontonar riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Jesús habla en qué lugar nos conviene acumular riquezas. ¿eh? No dice que esté mal o prohibido hacerlo, pero sí nos enseña a qué debemos darle valor y a qué debemos darle prioridad. La palabra prioridad va a ser muy importante en este taller. Prioridades. Somos hijos de Dios y nuestra mirada debe centrarse en asuntos del reino de Dios, en su casa. Ahora, el dinero no es lo más importante en nuestra vida, no lo es, pero la condiciona de manera fundamental. Lo económico nos afecta a nosotros y a nuestro entorno, a quienes nos rodean. Hay una serie en Ragnar Media que habla de la serie se llama El principio del tesoro, y en un momento habla de que busquemos la forma cristocéntrica de ser felices, ¿sí? De poner al Señor en el centro, en el primer lugar, no al dinero. El fundamento de una vida equilibrada y bendecida es nuestra relación con Dios. Es sobre este crecimiento que se edificarán las distintas áreas de nuestra personalidad. El fracaso de cualquiera de estas áreas afectará a las demás. Hablamos de conexiones. Una de las áreas en las que esto resulta más evidente es en la económica, justamente. Los problemas económicos son una de las principales causas de separaciones matrimoniales o de estados depresivos, incluso de que eso no nos permite una consagración plena al Señor. Una mala decisión económica afecta nuestra vida, como dijimos, y la vida de quienes nos rodean, nuestra familia. Nos vamos a ocupar de la administración mensual integral familiar, ¿sí? Esto abarca también el diezmo, las ofrendas, cómo usar las tarjetas de crédito, cómo es necesario o no, o cómo encaro endeudarme con un préstamo, el manejo de un negocio, como decía Martín. Bueno, vamos a abarcarlas en la medida que tengamos el tiempo.
Digamos, no debemos tenerle temor a estos temas. Podemos aprender cómo hacer un presupuesto y lo vamos a encarar, porque es posible ahorrar también en un momento de crisis como este. El ahorro es otro de los temas fundamentales que vamos a abarcar. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Necesitamos sabiduría porque la falta de ella afectará toda nuestra vida. Claramente no significa que la persona que quebró o tuvo un problema económico o estuvo en el veraz, digamos, esté condenada. La palabra de Dios es para restaurar. Tenemos que reconocer el error, enmendarlo y no volver a cometerlo. En lo económico se ve la fe del creyente y también la fe de la congregación. ¿Practicamos el diezmo? Sabemos que rinde más el 90% en obediencia que el 100% en desobediencia. Ayer le decía a los jóvenes que por ahí no tienen a cargo la administración familiar, pero sí van a empezar a trabajar o ya están cerca de hacerlo. Entonces les decía que cuando comiencen a trabajar tienen que tener muy claro que todo le pertenece a Dios. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, orden y reparación. Lucas 14, 28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Bien, acá hablamos de algo que Martín recién mencionaba, que es un plan de acción. El plan de acción para un emprendimiento, nosotros vamos a trasladarlo como un presupuesto. Acá en Lucas, en la cita de Lucas que leíamos recién, son las mismas las palabras del Señor Jesús, y la enseñanza es muy clara. El presupuesto mensual de nuestros gastos es esa torre, podemos trasladarlo a esta casita que está en construcción, ¿no? Esa torre que tenemos que construir todos los meses. Y tenemos que tener claro que tenemos que ser muy sabios y cuidadosos, porque esa torre la tenemos que construir. No nos sentamos a ver si la podemos construir. La tenemos que construir. Tenemos que honrar nuestras deudas, tenemos que dar el diezmo, tenemos que pagar los impuestos, como decía Papucho. Hay una serie de cosas que ahora las vamos a ir detallando, en donde tenemos que cumplir. Entonces tenemos que tomar nuestros ingresos y ser muy ordenados en la forma en que los vamos a gastar. No podemos comenzar el mes sin sentarnos a programar nuestros gastos. De lo contrario, no podremos terminar el mes. Tenemos que tener bien claro en qué vamos a gastar nuestro dinero y asignarle prioridades. Como decía Martín Fernández recién, el presupuesto no es ninguna ciencia. Se trata de sentarnos con un papel, una lapicera y empezar desde donde ganamos, empezamos a dar prioridad a nuestros gastos y tenemos que tenerlos identificados y bien señalados. Eso se trata de un presupuesto. Tenemos que tener en cuenta que hay gastos primarios y gastos secundarios. Bueno, vamos a repasar estos gastos y asignarle prioridades y tratar de armar un ejemplo de presupuesto mensual. Pero primero, vamos a empezar por lo más importante, el diezmo. Todo hijo de Dios debe tener como gasto principal el diezmo y agrego las ofrendas. Como pasamos recién, rinde más el 90% bajo bendición que el 100% si administramos en desobediencia. Esto es un principio espiritual. Todo le pertenece a Dios, partamos de esa base, el 100% le pertenece a Dios. Nuestro trabajo, nuestro auto, nuestra casa, nuestra familia, todo le pertenece a Dios. Lo primero se lo doy a Dios, porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Quiero aclarar que no debemos adherir a la teoría de que si le damos tanto a Dios, nos va a dar tanto a nosotros. Con Dios no se negocia. Dios ama al dador alegre, al que da de corazón. Y ya que estamos hablando del diezmo, quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque a veces el diezmo suena viejo, suena Antiguo Testamento, ofrendas, sacrificios. Vemos, en Mateo 23, 23, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto es necesario hacer sin dejar hacer aquello. O sea, la justicia, la misericordia y la fe, y el diezmo también. Entonces el diezmo está vigente, bueno, Jesús mismo lo reivindica. Y no diezmamos según nuestro ánimo o según el proyecto de la iglesia. Lo hacemos porque es voluntad de Dios y su palabra lo ordena. El diezmo es para la iglesia, es para Dios. Perdón, el diezmo no es para la iglesia, es para Dios, se lo damos a Dios porque es de Dios. Jamás dejemos el diezmo para el final. Cobramos y vemos qué hacemos con el diezmo. No, no lo dejemos para el final, porque no nos va a alcanzar. Primero está el Señor. No confiemos, no cometamos el error de confiar más en un monto de dinero, que sería nuestro diezmo. No confiemos más en ese monto de dinero que en el Señor. No cometamos ese error. Bien, nos vamos a meter entonces en los tipos de gastos. Muy bien. Acá, como decíamos recién, agarramos una hoja y un papel y nos ponemos a pensar y a repasar en qué gastamos la plata. Tenemos que sentarnos, es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer. Hay que tomarse el tiempo, sentarse, empezar a pensar en cómo gastar nuestro dinero y qué prioridades le damos a cada cosa. Por ejemplo, si tenemos una familia, por ejemplo, el gasto de supermercado, ya hablamos del diezmo, ¿no? Eso es prioridad. Vamos con el 90%. ¿Cómo administramos esto? Supermercado, una cuota de préstamo, tarjetas de crédito, no sé, alquiler el que alquila, luz, gas o garrafa, el gasto de teléfono, los viáticos, lo que necesitamos de dinero para que nuestra familia se movilice. Y esto va a ser siempre muy distinto. No es lo mismo la familia que se moviliza en colectivo que el que viaja en remis, o quizás alguien lo pasa a buscar un micro para ir al trabajo, entonces él ya tiene solucionado el tema del gasto al trabajo. Hay otros que tienen que ir en auto y ponerle nafta de su propio bolsillo. Hay realidades distintas, por eso cada uno tiene que sentarse a programar esto. Y otro ítem fundamental en el presupuesto, y tiene que constar y hay que asignarle un valor, es el ahorro. Bien, esos son los primarios, los fundamentales. O sea, todo lo que necesitamos para que nuestra casa funcione. Luego tenemos los gastos generales o gastos varios. Y acá va a depender de la situación económica de cada uno. ¿Por qué? Porque va a ser decisión familiar si pagamos una medicina prepaga o nos atendemos en la obra social que viene con los aportes de nuestro recibo de sueldo, de nuestro empleador. ¿Vamos a mandar a los chicos a un colegio privado o los mandamos al público? Digamos, ¿tenemos un plan de internet en la casa o nos manejamos con internet de los teléfonos? ¿Tenemos los servicios digitales, Spotify, YouTube, Netflix, o nos manejamos con la tele por aire? Bueno, son todas cuestiones que va a depender de nuestra capacidad de dinero, me refiero, ¿no? ¿Tenemos un auto o no tenemos? Bueno, tenemos que saber que el auto genera muchos gastos. Si tenemos un auto, tenemos que saber que eso va a tener que pagar un seguro y va a tener que pagar patente. Obviamente el consumo también, ¿no? Sea cual fuere la situación, tenemos que tener un orden de prioridades, porque Dios es un Dios de orden. Y como hijos de Dios, tenemos que tener las prioridades claras. No sea cosa que por irnos de vacaciones no tengamos en marzo la plata para los útiles escolares de nuestros hijos, o que por tener ese auto que decía recién, no paguemos el seguro o la patente, ¿ok? Tengamos en cuenta estas prioridades. Ahora, quizás hoy no te alcance el dinero para determinadas cosas, pero aún así tenés que tener esas cuestiones como metas, las tenés que tener identificadas y tenés que anotarlas. Acá hay un tema que hay que tenerlo previsto. Hay un hermano en la congregación que me gusta este ejemplo porque él dice que, por ejemplo, cambiar su tele está en un orden de prioridades bajísimo. O sea, es la última prioridad cambiar la tele, no le importa. Y eso está bueno porque te habla de claridad en las prioridades. No, la prioridad no es la tele, la prioridad es, no sé, tener una casa que no se llueva, tener no sé, tener en condiciones la vivienda o asistir a nuestros hijos, que no les falte ropa. Un ejemplo general estoy diciendo. Bien, nos vamos a meter de lleno en este presupuesto mensual.
Esto es un ejemplo de presupuesto. Acá puede haber hermanos que estén por debajo o hermanos que estén por encima. Ojalá estén todos por el doble o el triple. Pero es un ejemplo módico, normal, como para identificar en una casa que entra este monto de dinero, cómo administramos, cómo lo pasamos al papel, cómo identificamos cada cosa. ¿Sí? Bien. Si esta persona o este hermano gana 50.000 pesos, su prioridad no negociable va a ser el diezmo de 5.000 pesos. Vamos a empezar por ahí. No redondeamos, no ponemos lo que podamos, no lo dejamos para el final. El diezmo es prioridad y no es negociable, es de Dios. Empecemos por respetar esos principios espirituales. Bueno, luego, como decía Papucho recién, tenemos que ser conscientes y dar testimonio de que los impuestos hay que pagarlos. Si tenemos una casa, hay que pagar impuesto municipal y ARBA, el impuesto provincial. Luego, obviamente, gas, luz, teléfono, pero digamos, tenemos que ser ordenados en eso. Bueno, acá puse un ítem, por ejemplo, de seguros. El seguro de auto es obligatorio, todos lo sabemos, pero nuestra casa es un capital que quizás vale más que el auto, seguramente vale más que el auto. Sin embargo, no lo tenemos registrado como para asegurarlo. Digamos, si tenemos un riesgo en esa casa, un incendio, Dios no lo permita, pero si se incendia nuestra casa, la pérdida va a ser total. Poner un seguro en esa propiedad nos va a permitir mantener nuestro capital. Tenemos un gasto muy importante que es el de alimentos, y eso todos sabemos, sobre todo las mujeres, saben que esto siempre varía y siempre va para arriba, nunca gastamos lo mismo, siempre gastamos más, a pesar de que compremos y necesitemos siempre la misma cantidad de alimentos, eso tiene cada vez un costo mayor, pero tenemos que tenerlo identificado. Bueno, después educación, el transporte, como decía recién, ahí asigné gastos a vestimenta, no sé, son todos ejemplos. El de la farmacia, en invierno nos enfermamos más que en verano, con lo cual tendremos que tener identificado gastos de farmacia para la temporada de alergias o contagios. Un ítem que sean los imprevistos, en un caso de salud o necesidad. Acá, por ahí, en este ítem, y ya que estamos hablando recién del diezmo, en este ítem de imprevistos, pondría, por ejemplo, el caso de que tenemos una familia o un hermano que tiene una necesidad puntual. Nosotros no administramos el diezmo es del Señor. Yo tendría que tener bien determinado el diezmo, ponerlo en un sobre y llevarlo a la iglesia el primer domingo que pueda, pero en este caso de imprevistos, de acá podría sacar dinero para ayudar a una familia que sé que pasa necesidad, no del diezmo. Es un ítem distinto, tendría que ser de mi bolsillo. El ayuda a los demás tendría que salir del 90%, no del diezmo. Bueno, gastos de esparcimiento. Acá lo quiero asociar a lo que es campamentos o retiros. En nuestras congregaciones siempre nos pasa que tenemos que hacer 12 millones de pizzas para pagar el campamento de todos. Si por ahí vamos y juntando dinero, y una pequeña cantidad de dinero, eso nos ayudaría cuando llega la temporada de campamento ya tener algo armado, algo preparado. Ofrendas, lo puse por poner, cada uno lo pone de su corazón, pero tenemos que tener también saber que ese domingo vamos a poner ofrendas y tenemos que tener el dinero separado y preparado. Qué sé yo, vamos a buscar a los chicos a la escuela y todos los días le queremos comprar una golosina cuando sale. Tenemos que saber que vamos a tener que gastar en el alfajor y en la coquita o en el juguito y eso va a ser parte de nuestro gasto. Si no lo tenemos identificado, vamos a tener un problema a fin de mes, no vamos a llegar con el resto de los gastos. El ahorro, lo dejé para lo último, pero no menos importante. El ahorro tiene que ser parte de nuestro presupuesto. Acá le asignan el monto que sea. Pero en este presupuesto asigné 2.000 pesos. A propósito, para que vean esto, ahorrando 2.000 pesos por mes, este hermano juntó 24.000 pesos al año. ¿Sí? Este mismo hermano, en julio y en diciembre o en enero, cobra un aguinaldo que sería de 25.000 pesos si gana 50. Entonces fíjense cómo el ahorro le da un tercer aguinaldo a este hermano. Eso le permite quizás irse de vacaciones sin necesidad de sacar un préstamo o endeudarse a futuro con tarjetas. Son ejemplos, pero los hice a propósito para que veamos y abramos nuestra mente y fijémonos cómo podemos ordenarnos y darle prioridades a las cosas. Bien, regla única y fundamental del presupuesto es gastar lo que se anotó. Es importante respetar lo presupuestado. Ninguna empresa que sale a comprar una maquinaria compra el tuntún. Tiene un presupuesto de X cantidad de plata y respeta ese presupuesto. No hay forma.
Lo erróneo acá sería anotar lo que se gastó. No está mal anotar los gastos, está perfecto. Pero anotamos en base a lo presupuestado, no anotar por anotar, ¿sí? Daniel González, que la tiene muy clara en esto, dice que anotar lo que se gastó no es un presupuesto, es una autopsia, porque ya está, listo, ya perdimos. Digamos, tenemos este presupuesto y de acá vamos anotando. ¿Pagué el diezmo? Sí, pagué el diezmo. ¿Pagué los servicios? Pagué los servicios. Bien, y después vamos a ir controlando. Acuérdense, presupuestar significa presuponer. Estamos estimando, estamos pensando cuánto vamos a gastar. Dados los tiempos actuales, como decíamos recién, en el caso de los alimentos, la cosa puede variar y siempre se recomienda presupuestar del 90% que administramos de nuestro sueldo y por debajo también, no llegar al 90%, no estar tan calzado al 90% porque vamos a tener algún desvío y tenemos que tener algún colchoncito de dinero para no llegar al final tan ajustados. Tengan en cuenta que esto es una gimnasia, es un ejercicio y va mejorando con el tiempo, ¿sí? Bien, cobramos nuestro sueldo, dimos el diezmo al Señor, administramos el 90%, controlamos en qué gastamos el dinero, ahora evaluamos a fin de mes, ¿sí? La evaluación sirve para saber si, por ejemplo, en un ítem, ¿cómo me fue? Vamos a hablar del ítem de supermercado. Teníamos un presupuesto de 15.000 pesos. ¿Gasté de más o gasté de menos? Si gasté de menos, bueno, buenísimo. Me guardo eso para el mes que viene. No lo gasto en otra cosa. Me lo guardo porque el mes que viene va a aumentar el valor de los alimentos. Ahora, si gasté de más, ¿qué puede ser? No sé, compré rápido, compré sin mirar, compré sin llevar una listita de las compras, entonces más o menos no me acuerdo y compré 2 de esto, 3 de esto, 5 de aquello y resulta que ya tenía en la alacena. Digamos, pueden pasar muchas cosas. Estoy dando un ejemplo genérico. Pero, digamos, tenemos que tener identificado qué pasó, por qué no me funcionó lo que yo había presupuestado. Bien, acá es donde me gusta mencionar un método, porque ya está, ya sabemos que hay que dar el diezmo, ya sabemos que hay que administrar el 90%. ¿Y qué hago con toda esta plata? ¿La pongo en el bolsillo y la voy sacando a medida que la voy necesitando gastar? ¿La pongo en un cajón y voy sacando? Miren, yo les quiero mencionar que hay un método que funcionó mucho, me funcionó a mí, funcionó a gente de mi familia, a gente que le fue muy bien, y a gente que tenía problemas con la administración justamente porque tenía ganas de gastar lo que corresponde en cada cosa, pero no sabía cómo. Entonces pasa esto, ponía la plata en un cajón, decía voy a sacar a medida que necesito, pero siempre se necesita para algo. La plata siempre se gasta. Entonces el ejemplo de los sobres nos permite dar prioridad a cada cosa, e identificar cada gasto. Por ejemplo, agarro, como decía, el sobre del diezmo, 5.000 pesos, lo llevo a la iglesia. Y el resto de estos 12 o 13 sobres que quedarían en este presupuesto de ejemplo, los identifico. Servicios e impuestos, 6.000 pesos. Seguros, 3.000 pesos. Alimentos, 15.000 pesos. Entonces, cuando necesito pagar cada cosa, voy a ese sobre. No mezclo, no cruzo. Eso nos va a permitir saber, por ejemplo, el día 20 voy a buscar al sobre de alimentos porque tengo que hacer una compra. Si hay plata, la saco de ahí. Si no hay más, tengo que identificar que presupuesté mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bien. Ya que estamos, realizar el presupuesto y orar. ¿Y saben qué? Si es en familia y con nuestros hijos en la mesa, mejor. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Ellos el día de mañana van a administrar su dinero y tienen que aprender a hacerlo. Y está perfecto, estaría buenísimo que aprendan de nosotros. Pedir sabiduría y dirección a Dios, como leíamos antes. Algo que dijo Papucho también, el presupuesto mensual de un matrimonio debe ser de común acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con nuestras esposas para darle prioridad a cada uno de los gastos. Y nunca, como en la fotito de abajo, tu dinero, mi dinero. Nunca pelearse por eso. Si en el matrimonio los dos tenemos ingresos, eso se junta y de ahí sale el presupuesto. Nunca decir, bueno, yo de acá pago tal cosa, bueno, yo de esto pago lo otro. No, no. Es un solo presupuesto porque la familia es una sola. Si la casa está dividida, cae. Eso es otro principio bíblico. Tenemos que sumar los ingresos
administrar ese dinero como un solo sueldo. Dios quiere bendecirnos. Nunca es tarde para aprender y cambiar. La clave es empezar ahora. Bien. Tercer tema, la economía como tema espiritual. Debemos cortar con las maldiciones. Fue lo más original que se me ocurrió poner acá, me ayudó Orne. No teníamos mucho, no sé, no estábamos creativos, me parece, pero bueno, esto se ve evidente que hay que cortar con la maldición. Lo explico por la duda porque dijera qué significa esto bien. Debemos romper las maldiciones económicas sobre nuestra vida para que Dios nos prospere a partir de la sanidad de nuestra economía. Con frecuencia es más fácil romper una maldición que lograr un cambio de actitud. A la maldición la rompemos en el nombre de Jesús, pero los hábitos arraigados en nuestra conducta son difíciles de arrancar. Muchas veces escuchamos términos como, bueno, en mi casa siempre lo hicimos así, bueno, se hizo lo que se pudo, y seguimos insistiendo en ese error. Cortemos con esa maldición. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ordenar nuestro presente y resolver nuestro pasado. Nuestro pasado económico, por parte de ser parte de nuestra vida, nos ata, nos condiciona. Tenemos que resolver nuestro pasado para que no nos complique en nuestro futuro. Ayer le hacía hincapié a los jóvenes sobre esto, ¿no? Cortemos las conductas que nos atan, justamente como lo que decía recién, como que en mi casa siempre lo hicimos así, se hizo lo que se pudo, bueno, siempre lo hice así, ¿qué querés? Cortemos con eso, no nos quedemos con esas cosas, se puede cambiar. Ahora, si en nuestras familias tuvimos buenas prácticas y aprendimos y a nuestra familia le fue bien, sigamos y adaptémosla a la realidad. Pero si a nuestra familia le fue mal, cortemos con eso, cortemos con las maldiciones en el nombre de Jesús. Bueno, bien. Filipenses 4, 11, 13, Martín también leía hace un rato, no digo esto porque esté necesitado, bueno, ¿no? Digamos, ya lo leyó Martín, no lo quiero repetir, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y justamente estaba hablando de esto, ¿no? De que vive en la abundancia o en la pobreza. Pero agradeció al Señor en todo. Tenemos que aprender a contentarnos y a gastar sabiamente. El contentamiento es una virtud cristiana poco desarrollada. No estamos hablando de resignación, sino de satisfacción. Partamos de donde estamos, agradezcamos al Señor por lo que tenemos. En la vida siempre hay que ir por más, por eso vimos el tema emprendimientos. Digamos, podemos desarrollar otra actividad, podemos estar mejor, pero hay que hacerlo a partir de la gratitud a Dios. Agradezcamos al Señor por la casa que tenemos, por la moto, por la bici, o por lo que quisiéramos tener, pero de un corazón agradecido, por más que sea poco lo que el Señor nos dio, agradezcámoselo. Muchos de los errores económicos se cometen por falta de contentamiento. Pecamos por descontentos, queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Pretendemos vivir mágicamente, sin sacrificios. Ahora, si no está a nuestro alcance, quedémonos a comer en casa, no salgamos a comer afuera. Si no podemos pagarlo, o tenemos que pagarlo con la tarjeta, y nos tenemos que endeudar, busquemos otra, no exijamos nuestro presupuesto, porque ahí es donde se empieza a deformar ese presupuesto y tenemos que empezar a sacar plata de otros lados para llegar a fin de mes. Ok, sí, si pensáramos o revisáramos en la cantidad de cosas en las que gastamos el dinero sin que nos generen un verdadero beneficio, nos daríamos cuenta de lo negligentes que somos. Los recursos que nos da el Señor tenemos que aprovecharlos de la mejor manera, tenemos que ser responsables. Bien. No se durmió nadie, ¿no? Más o menos vamos terminando. Ahorro, un tema importantísimo. Proverbios 10:4 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas.
formemos nuestras manos, aprendamos a nuestras manos siguiendo el texto de Proverbios, enseñemos a nuestras manos a ser más hábiles, a generar nuevas aptitudes, a conocer nuevas formas de hacer las cosas. Otro dicho que me gustó de John Wesley, que es me gustó más que nada porque, aparte, él dice lo mismo que en Proverbios, pero digo, este hombre de John Wesley era un anglicano, por ahí Jorge lo tiene, un anglicano del 1700, y miren lo que decía: gana lo más que puedas, ahorra lo más que puedas, y da lo más que puedas. Es justo de lo que estamos hablando. Bien, ahí está nuestro chanchito. Después del ordenamiento, viene el crecimiento. Mi mamá, que no sé si está, no la veo ahí, espero que esté escuchando, así se pone contenta porque la estoy citando en esta charla, siempre dijo, el ahorro es la base de la fortuna, y levantaba las moneditas del piso. No me voy a olvidar nunca. Bien, es una enseñanza perfecta, yo la asumí así, digamos, por poco que sea, ahorro, por poco que sea, no importa si es poco, lo importante es la gimnasia, ahora vamos a ir viendo. Jeff Bezos, Martín recién hablaba de las startups y demás, bueno, Jeff Bezos es el dueño de Amazon, un monstruo, es el hombre más rico del mundo. Ganó 13.000 millones de dólares en un día, 13.000 millones de dólares en un día, en un movimiento de la bolsa por acciones, ¡puf! Mágicamente hizo una fortuna de dinero que ni todos nosotros juntos en nuestra vida la vamos a lograr. Digamos, la única forma de prosperar los que tenemos un trabajo en relación de dependencia, y no tenemos la posibilidad de una ganancia espectacular, como este ejemplo, por ejemplo, es el ahorro metódico y sistemático. Entonces, al cabo de un tiempo, vamos adquiriendo un capital. No importa, es nuestro capital, es extra, no nos gastamos todo lo que ganamos. No nos gastamos todo lo que ganamos. Separamos una parte para el ahorro, previendo situaciones a futuro. Ahora, ¿podemos ahorrar en el medio de la crisis? ¿De esta crisis? Sí, se puede. Los más mayores, yo tampoco soy un pibe, pero los más mayores nos van a decir que este país siempre estuvo en crisis. Hay una crisis atrás de otra, y cuando se termina esta crisis, empieza otra. Y cuando arrancó esta crisis donde estábamos, es porque terminó la anterior. Nunca tuvimos un periodo de calma, de paz. En este país siempre hubo una crisis tras otra. Tenemos que acomodarnos, tenemos que estar preparados para eso y destinar parte de lo que ganamos al ahorro. El ahorro debe estar en el presupuesto, como vimos recién, tenemos que asignarlo, lo tenemos que tener identificado. Nunca nos va a sobrar dinero de nuestro sueldo y vamos a decir, bueno, esto que me sobró lo guardo al ahorro. No, anticipémonos a eso, identifiquemos cuánto queremos ahorrar en el total de gastos y destinémonos al ahorro, y el ahorro no se toca. Hay otro dicho que es el ahorro de guerra. Digamos, ese ahorro no se toca para nada, es ahorro a futuro. Hago de cuenta que no lo tengo. Una de las grandes mentiras es que solo ahorra el que puede. Eso no es verdad, todos pueden ahorrar. No importa el monto, importa el ejercicio de destinar un monto de dinero, chiquito o grande. No nos conformamos con chiquito o grande. Es un monto de dinero que yo ya tengo mentalizado y voy cumpliendo mes a mes. Bien. Obviamente que para ahorrar dinero hay que sacrificar algo. La parte que yo asigno a ahorro es porque no la estoy gastando en otra cosa. Por eso es parte del ejercicio de sentarse y asignar prioridades. Bien, algo muy importante es aprovechar los buenos momentos. Hay personas que ganaron mucho durante su vida. Por ahí gastaron todo lo que ganaban, o quizás gastaron por encima de sus posibilidades. Y hoy la realidad es distinta, no lo tienen. Entonces, lo que hablamos al principio, mantener una determinada situación económica durante el tiempo es muy difícil, lleva mucho trabajo, no te puedes distraer, el ejercicio del presupuesto es constante. Las personas que cobran aguinaldo, como veíamos recién, tienen 2 meses al año el 50% más del sueldo. Eso tendría que ser, podríamos destinarlo al ahorro, pero lo que no podemos hacer es ya tenerlo gastado. No podemos gastar en febrero el aguinaldo que cobramos en julio. No es una buena práctica.
Si después lo gastamos y le encontramos una utilidad, y qué sé yo, pintamos toda nuestra casa y lo llamamos a César, está perfecto, pero digo, tenemos que tener el control de ese gasto, no ya tenerlo por cubierto mucho tiempo antes. Otro ítem, ahorremos pensando en la vejez. Aprovechemos nuestros años de plenitud, nuestra juventud. Este es el momento donde mucho o poco, o lo que podamos, pero es el momento de generar. Cuando tengamos 75 años no podemos salir a trabajar, a generar un emprendimiento, en volvernos locos. Digamos, ese es el momento de la etapa pasiva, es el momento de que tenemos que encarar nuestra vejez a otro ritmo. Entonces tenemos que tener algún ahorro que hicimos en este momento, en la juventud, para que podamos pasar ese momento de la mejor manera, cubriendo las necesidades. No confiemos en una jubilación solamente. Tomémonos nosotros el trabajo de destinar ahorros para ese momento. Acá es importante el dominio propio sobre el dinero. Si no, yo tengo un ejemplo acá que dice que es como el que no puede tomar una copa de vino porque si no se toma 2 botellas. No, tengamos control sobre eso, tengamos dominio propio. Digamos, el Señor en su bondad nos da un trabajo y nos da un monto de dinero para administrar. Bueno, seamos conscientes, seamos sabios, pidámosle más sabiduría al Señor, pero digamos, tenemos que saber asignarle prioridades a ese dinero. Martín decía, no menosprecies tu primer venta. Bueno, no menosprecies tu sueldo te tiene que alcanzar para vivir. Y si no, como leíamos recién en Proverbios, capacitate, busca nuevas aptitudes que te generen emprender otras cosas. Primero paralelas a tu sueldo, paralelas a tu empleo, y después te vas despegando. Si eso prospera, ya te ocupás de tu emprendimiento. Job 8:7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado final será engrandecido. No menosprecies tu primer venta, tu estado final será engrandecido. Te propongo comenzar con un ahorro de 100 o 500 pesos. Empezá por ahí, 100 pesos. 100 pesos que vos digas, mirá el sobre el ahorro, ya tengo 500 pesos, pasaron 5 meses, los 5 meses puse 100 pesos. Perfecto. Después exigite un poquito más y llegá a otros valores. Bien. ¿Servían de algo estos 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas? Miren, para esto el Señor no hizo magia. Hubo alguien que trajo 5 panes y 2 peces. El Señor lo multiplicó y dio de comer a 5.000 personas. Si el Señor quisiera hacer un milagro con nosotros, y alguno de nosotros nos dice, ¿sabés qué, hijo amado? He escuchado tu oración, querías una casa, bueno, acá está la casa. Eso sí, pagate la escritura vos. ¿Tenemos plata para la escritura? ¿Lo pensaron alguna vez? Si fuese un auto, la transferencia, digamos, ¿pensaron en tener algo reservado para una situación extraordinaria? Miren, esto lo cuento porque la verdad que es... En el pasar del tiempo aprendí de mucha gente, muchos clientes, muchos amigos. Tengo un caso que es fundamental. Un empresario amigo que nos ayuda mucho en la iglesia, era empleado en relación de dependencia, como podemos ser cualquiera de nosotros, pero tenía muy claro el tema del ahorro. Los pesos que le sobraban, unas horas extras, el aguinaldo, todo lo que sea extra sueldo, lo destinaba al ahorro. Cambiaba dólares y lo destinaba al ahorro. Y tenía una lata de yerba, que el otro día me contó que usaba encima, tenía un doble fondo y ahí le ponía los dólares que ahorraba. Y la tenía en el quincho de la casa. ¿Sí? Miren vos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Nunca dejó de ejercitar el ahorro. Tenía un objetivo, una meta, como decíamos antes con los emprendimientos. Era generar su propio negocio. ¿Y saben qué? Se sacrificó un montón, pasó mucho tiempo y logró abrir su primer negocio. Pero no paró ahí. Siguió produciendo, siguió generando. De un primer negocio alquilado, hoy tiene media manzana y su negocio le va muy bien. Nunca paró y nunca dejó de ejercitar. Hasta el día de hoy sigue ahorrando plata y sigue viviendo por debajo de lo que gana. Muy bien, vamos terminando. Consejos prácticos. Me gustaría nombrar algunos tips también para tener en cuenta. Algunos de los temas que tratamos en este taller pueden parecer difíciles, ¿no? En la situación que estamos viviendo.
pero debemos tenerlo presente, debemos tenerlo en mente. Nunca digas que no a las cosas difíciles. Lo que debes hacer es buscar la estrategia conforme a la voluntad de Dios y llevarla adelante. Ponelo en oración. Pedí ayuda si lo necesitas. Bien, algunas de las siguientes recomendaciones pueden parecer elementales, pero la verdad que es buen momento. Atención, empleados en relación de dependencia, entre los cuales me incluyo. Consejos, no llegar tarde al trabajo, ser responsable con el horario, no retirarte. Ayer le decía a los jóvenes que hasta incluso si tienen que esperar que llegue el dueño para abrir, no importa, esperen afuera, por más que haga frío y llueve, lleguen antes, sorpréndanlos. No retirarse antes de hora. Si terminé mi trabajo, siempre voy a tener un compañero que necesite ayuda. Si lo hizo, voy a tener trabajo para adelantar para mañana. Si ya lo hice, voy a tener un jefe a quien le puedo llegar a decir, ¿necesitas que te ayude en algo? Por más que eso me haga quedarme después de hora, no importa. Cumplamos con los horarios. Tener buena predisposición a las directivas. Realizar el trabajo con excelencia. Y acá quiero decir algo, no tiene nada que ver lo que ganamos como en la forma en la que tenemos que hacer nuestro trabajo. Por más que nosotros ganemos poco o pensemos que ganamos poco, nuestro trabajo lo tenemos que hacer con excelencia. ¿Ok? Y hay otro ítem, evitemos ser parte del radio pasillo, evitemos ser parte del run interno. Por más que sean pocos empleados o muchos, evitemos estar en el radio pasillo, en el llevar y traer, en el chusmerío de la empresa. No es bien visto. Separémonos, despeguémonos, si nos vienen a contar algo, despeguémonos del chusmerío. Bien, para comerciantes, podríamos decir asesorar bien al cliente antes de realizar la venta. Como decía Martín, lo importante es que el cliente vuelva, ¿sí? Que nos vuelva a comprar. También podemos decir que un cliente satisfecho le avisa a uno, y un cliente insatisfecho se lo comunica a 10. ¿Ok? Entonces eso nos juega en contra. Aceptar los cambios de la mercadería e incluso devolver el dinero, cosa que nadie hace. Bueno, devolvámoselo, diferenciémonos. Honrar los compromisos con los proveedores y ser justo con los empleados. Bien, para profesionales podríamos decir rendir al máximo, cumplir los tiempos pactados, dar buen asesoramiento y cobrar lo justo. Y en el caso de oficios, tenemos que respetar los plazos de entrega, utilizar los materiales pactados en caso de que por ahí un oficio se realice poniendo los materiales nosotros. Bueno, tenemos que usar los mismos materiales que presupuestamos. Asumir errores y enmendarlos. Lo estoy volviendo loco a José, que nos está haciendo la obra de los baños en el comedor. Lo estoy volviendo loco, lo estoy siguiendo y te dice, che, esto acá, mirá esta mancha, mirá este reboque, mirá este clavo, mirá esta. Bueno, lo estoy volviendo loco. Y el tipo, sí, Benjamín, ya lo reviso. Sí, Benjamín, ya lo reviso. En ningún lado le echa la culpa a otro, se hace cargo, me gusta. Reconocer las limitaciones, ¿sí? Digamos, no nos embarquemos, pensemos en grande, sí, pero no nos embarquemos. Les voy a contar un ejemplo personal. Era jardinero, tenía 20 años, y tenía una máquina de cortapasto que no andaba, que estaba siempre rota, y una bordeadora que me habían regalado, me parece, imagínense, era básico, básico. Y me enteré que había un country de la zona de acá de Rodríguez que estaba buscando tercerizar los servicios de mantenimiento. Imagínense, a duras penas podía cortar el pasto en una casa y me estaba embarcando en mantener el espacio verde de todo un country, las canchas de fútbol, mantenimiento, poda de árboles. Era una locura y tenía 2 máquinas. Gracias a Dios me fue mal con eso, porque hubiese sido terrible. Entonces, digamos, reconozcamos nuestras limitaciones. Por ahí lo podría haber encarado distinto. Ir al banco, sacar un préstamo, endeudarme, comprar maquinarias, contratar gente, digamos, tendría que tener la capacidad de hacerlo, cosa que en ese momento puntual no la tenía, no estaba preparado. Bueno, muy bien, me gustaría ahora que si hay alguna de las expectativas que hablábamos al principio, me gustaría repasarlas, a ver si las pudimos cubrir, si pudimos responder eso con este temario. ¿Están todos despiertos? Qué bueno, ¿eh? Bueno, bien. Bueno, ¿alguno que se anime?
Sí, Hernán. Benja, gracias por la charla, muy buena. Tengo un par de preguntitas. La primera, tal vez es, ¿qué hacer con los ahorros en una economía volátil? Porque 24.000 pesos en enero no es lo mismo que 24.000 pesos en diciembre, por lo menos en nuestra economía. Y no se puede proyectar con ahorros, la verdad, no se puede proyectar con ahorros tanto como era antes. Yo recuerdo que estoy 100% a favor de los sobres, y de ahí va a venir mi otra pregunta. Pero en otro tiempo era más fácil marcar en los sobres el presupuesto, inclusive con el ahorro, pero principalmente me centro en el ahorro. ¿Qué hacer con ese ahorro cuando el peso es tan volátil? Bueno, bien, me gustó la pregunta, Hernán, y la verdad que la foto del chanchito es muy simpática, muy bonita, pero nos habla de la constancia y el ejercicio del ahorro, el chanchito. Pero si vos guardás un chanchito hoy y lo rompés a fin de año o el año que viene, es como dice Hernán, la volatilidad de la inflación y las condiciones económicas que tenemos hoy en este país nos va a hacer perder dinero, porque hoy con ese chanchito lleno, vamos a hacer un ejemplo práctico, nos compramos un carrito de supermercado. Dentro de un año nos vamos a comprar seguramente medio carrito, ¿se entiende? Entonces todo el esfuerzo y el sacrificio que hicimos por llenar ese chanchito no nos sirve de la misma manera hoy que dentro de un año o a futuro. Ni hablar si le guardamos pesos para cuando seamos viejos. No. Entonces, punto número 1, quizás podríamos ahorrar en una moneda que nos dé constancia a futuro. Dólares, euros. Hoy por hoy podemos comprar hasta $200 por persona por mes. Quizás esa plata la podríamos destinar. No importa si no son $200. Si son 10, si son $20, 50, no importa. Eso nos da previsibilidad para futuro. La otra, si nos queremos quedar en pesos porque no nos gustan los dólares o no nos interesa o nos da miedo, podemos utilizar los pesos y ponerlos en un plazo fijo. Ahí estamos hablando de un producto bancario, necesitamos tener una cuenta en un banco, poner los pesos y esperar un plazo mínimo de 30 días para volver a recuperar nuestro capital más los intereses. Hoy por hoy la tasa de un plazo fijo está al 33%, con lo cual más o menos está con la inflación. ¿Qué quiere decir que está con la inflación? Que este carrito que nos compramos hoy de supermercado, vamos a poder más o menos comprar el mismo, no la mitad, el mismo carrito dentro de un año. ¿Sí? ¿Sí, Hernán? Oye. Otra, la segunda es cómo pasar los sobres a la era digital. Bien. Porque hoy en día no hay tanto efectivo, todos no tienen tanto efectivo, más los que dependen, los que tienen relación de dependencia, cobran en un banco y cuarentena, todo lo que sea, es más fácil pagar impuestos desde el banco y gastos desde el banco que tener el efectivo y llevarlo. Bien, acá vamos a tener con que eso apelar termino, gracias. Gracias a vos, Hernán. Acá me parece que tendríamos que apelar a nuestra conducta, porque si dejamos la plata en el banco y la vamos sacando para todo, nos pasaría algo más parecido al cajón que yo decía. Es un montón de guita que usamos y sin control. Entonces, tenemos que apelar a nuestro control e ir mirando y conciliando la cuenta del banco para saber exactamente que esa transferencia de 3.000 pesos agotó nuestro sobre de seguros, ponele, nuestro sobre de impuestos. Entonces, ir muy parejo y en ese presupuesto decir transferencia tal día y listo, ya lo tenemos cubierto. Tenés razón, no hace falta tener toda la plata en casa, pero tenemos que tener identificado qué transferencia hicimos y qué día y para qué era. ¿Sí? No porque tengamos toda la plata, todo el grueso de plata en la cuenta, somos millonarios. Tenemos que darle valor porque esa plata, ¡puf!, se va a terminar y rápido. Benja, cada vez hay una tendencia mayor a no manejar el efectivo con respecto al diezmo. ¿Cuál es tu opinión? Darlo. No, ya entendí. ¿Vos hablas de cuentas bancarias para transferir a la iglesia? Claro, cada vez se maneja menos efectivo. Sí, O sí. está difícil sacar efectivo en los bancos últimamente, en las FED límites, y no hay plata en los cajeros, se hace más complicado.
Sí, señores, sí, señores. Francis me había hecho el mismo comentario hace unas semanas atrás. Lo estamos evaluando. En nuestra congregación de Rodríguez tuvimos una cuenta en el banco, los gastos eran altos, y en ese momento no estábamos tan digitalizados, entonces prácticamente no teníamos movimientos en la cuenta, entonces no fue conveniente. Hoy me parece que tenemos que poner a replantear y lo voy a poner como una prioridad para los próximos días, Pacha. ¿Y hay antecedentes en otras congregaciones que se esté manejando a través de una transferencia bancaria? Sí, Sí. Yo creo que es una congregación grande que sustente los gastos de mantenimiento de una cuenta, plus el ingreso de dinero. Jorge, Sí. vos estás así, podés hablar algo de eso. Bueno, en nuestro caso nos convino abrir lo que hoy se llama monedero virtual. Pero conozco otras congregaciones que son mucho más grandes, que utilizan directamente transferencias de cuentas bancarias. Eso hay que revisarlo en función de la cantidad de ingresos que tiene cada congregación y la cantidad de movimientos que tiene cada congregación. Hoy nosotros tenemos una realidad que estamos en obra casi constante. Entonces, hoy prácticamente el efectivo que entra de la iglesia se destina rápidamente a ejecutar alguna obra. En algún momento nos va a pasar de que ya vamos a tener cubierto, al menos el tema obras, que es lo que más dinero insume. Entonces, por ahí vamos a tener otra ecuación donde necesitemos tener la plata depositada para de a poco ir asignándola a otros objetivos. ¿Alguien más? ¿Con cuánto se puede empezar a hacer un plazo fijo? Que ayer lo preguntamos entre los jóvenes y a veces uno piensa que es una suma de dinero muy alta. ¿Con cuánto se puede hacer un plazo fijo? Uniendo esto que decís, Martín, a la consulta de Hernán del tema de digitalizarnos, un plazo fijo lo podemos hacer a partir de los 1.000 pesos. 1.000 pesos a 30 días, ¿sí? Pongo 1.000 pesos hoy, dentro de 30 días tengo mis 1.000 pesos más el interés que me dijo el banco. Benjamín, ¿podés hablar un poquito, vos que trabajás en el banco, lo que es el uso de tarjeta de crédito? No de débito. Ok, el uso de tarjetas. Y justo dijiste débito. Me gustó débito también, porque la tarjeta de débito es la tarjeta Banelco. Esa tarjeta nos permite sacar de nuestra caja de ahorro. Cuando se termina la plata en la caja de ahorro, no nos deja sacar más nada. ¿Ok? Distinto es la tarjeta de crédito, que, por ejemplo, nos da un límite para gastar. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos, porque la tarjeta de crédito no es un aumento de sueldo. La tarjeta de crédito, si la usamos coherentemente y sabiamente, nos permite financiar operaciones que por ahí no podemos cubrir en el momento. Por ejemplo, comprar una heladera, una cocina, una computadora. Son todos gastos grandes que, si ahorramos estos 2.000 pesos de mi ejemplo, cuando tenemos el importe a fin de año ya aumentó. ¿Se entiende? Entonces la tarjeta nos permite encarar ese tipo de operaciones, pero no nos aumenta el sueldo. La tarjeta, lo que compramos con la tarjeta hay que pagarlo al mes siguiente, o hay que cumplir con cada una de las cuotas. Ese gasto lo tenemos que tener presupuestado, pero no anotado. Tiene que coincidir con nuestros ingresos, ¿ok? Otra cosa, el uso de tarjeta de crédito genera intereses e impuestos, y muchas veces los bancos nos piden, por ejemplo, tener algunos productos asociados, como seguros, como otras cuentas. Entonces nos llenamos de productos, nos llenamos de gastos, y tenemos que pagar impuestos también de esa tarjeta. No digo que esté mal, tenemos que saber que eso nos va a conllevar un incremento de gastos. Otro tema, me parece que hay que explicar, es que la caja de ahorro es distinto que la cuenta corriente. Okay. La cuenta corriente, algunos bancos te dan la caja de ahorro y la cuenta corriente.
hay que saber cuando uno saca plata de la caja de ahorro y saber cuando saca plata de la cuenta corriente. Porque la cuenta corriente no es plata tuya, es plata del banco que te presta. El banco promociona la cuenta corriente como una cuenta adelanto de sueldo. Fíjense qué tremendo que son, ¿no? Pero no tiene nada que ver con nuestro sueldo. Si nosotros usamos plata de la cuenta corriente, ya estamos gastando por adelantado. Si no lo tenemos presupuestado en nuestro gasto, cuando cobremos, el banco nos saca automáticamente esa plata que sacamos de la cuenta corriente y ya nos falta una parte. Nos va a complicar la administración del dinero. Seamos cuidadosos, no confundamos. La caja de ahorro es nuestro. La cuenta corriente es del banco. Francis. Bueno, con el tema de la tarjeta de crédito, a mí me asesoró, me acuerdo en su momento, un compañero de trabajo que al mismo tiempo era el contador de la empresa. Siempre me decía que lo que se proyecta en la tarjeta de crédito está dentro del presupuesto. Entonces, quizás cuando tenés plata para comprarte un termotanque y lo necesitas, entonces lo financiás. Tenés que tener en cuenta que la cantidad de cuotas más los intereses influye directamente en la cantidad de ahorro que tenés por mes. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Quizás a veces es necesario proyectarse a 12 cuotas, pero otras veces es necesario proyectarse a 3 o 6 cuotas para cortar con mayor tiempo la deuda que generás. Bien, yo había puesto un ítem en mi presupuesto de ejemplo que era imprevistos. Por ahí podríamos usar ese presupuesto de imprevistos para utilizar ese dinero y pagar esa tarjeta, ¿sí? Si nos agarró, o sea, no lo tenía previsto y de repente tengo que salir a comprar ese termotanque que dice Francis. ¿De dónde lo saco? Si estoy justo, si estoy usando todo el 90% de mi sueldo, ¿de cómo lo pago? Entonces si teníamos presupuestado ese ítem de imprevisto, puedo tomar de ahí hasta que me lo regularice, ¿ok? Distinto es si yo la puedo planificar. Si yo miro mi casa y digo, bueno, tengo que cambiar esto, esto y esto, y me va a llevar determinado dinero, ya lo voy presupuestando, ¿sí? Ya me voy adelantando eso. Por ahí puedo utilizar parte del aguinaldo para decir, bueno, tengo esta base de dinero para cancelar en efectivo y la diferencia la financio. Digamos, pensemos siempre en que endeudarse es caro. La plata que nos presta el banco, la compra que nos deja hacer la tarjeta de crédito, nos la cobran, no es gratis. Con lo cual, pensemos siempre en aportar nosotros un dinero que tengamos, que dispongamos, y luego una financiación de bancaria. Pero, digamos, hagamos siempre nuestro mayor esfuerzo para cancelar esa operación, esa obligación, y no quedarnos con una deuda, una piedra a futuro. Sí, Mati. Uy, me agarró el miedo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Bien, Mati. Antes voy a decir algo que me llegó por mensajito. Si alguno quiere un seguro, acá estamos. No, quería compartir algo que capaz es medio sencillo, pero sirve mucho. Más que nada mezclando las dos cosas, lo que dijo Benje y lo que dijo Martín. Está bueno siempre separar lo que guardamos abajo del colchón, llamado ahorro, y lo que tenemos como inversión. Ya sea inversión en plazo fijo, en bono, o en lo que tenemos para nuestro emprendimiento, no mezclar las dos cosas. Porque una cosa es lo que guardamos como ahorro, que es para imprevistos, ejemplo, hay que hacer el mantenimiento del auto, y comprar una heladera nueva, comprar una tele, comprar, no sé, ropa, y otra cosa es lo que invertimos para nuestro propio emprendimiento, porque no podemos decir, agarro de lo que tengo que usar para comprar mercadería, ¿y qué hago? No repongo la heladera o no mantengo el coche. Entonces está bueno separarlo. Y también, bueno, con el tema de la inflación y todo eso, está bueno también tener pensado futuro. ¿Qué hago? ¿Ahorro en el chanchito? O si tengo el emprendimiento, por ejemplo, pongo acá el señor que tengo atrás de ejemplo, compro lana para ya la producción del año que viene. Y tengo plata. ¿Se entiende? Y con el tema de la tarjeta de crédito también hay que tener en cuenta, porque a veces si es a 12 cuotas sin interés, ¿qué hago? Capaz que me sirve más comprarlo así, y ya le gano a la inflación, en vez de comprar con mis ahorros, por ejemplo.
Perfecto, Mati. Gracias por el aporte. Yo acá, en este ejemplo, previendo eso, separé lo que era, por ejemplo, imprevistos del ahorro. Por eso, el ahorro tiene que ser algo que después vemos si hacemos un plazo fijo, si compramos dólares, si lo ponemos en el colchón porque tenemos la costumbre de hacerlo. Después vemos cómo financieramente nos conviene. Seguramente nos convenga más hacer un plazo fijo que ponerlo en el colchón en este contexto de inflación. Digamos, pero tenemos que tenerlo identificado. Y por ejemplo, lo de los imprevistos es otra cosa. El ahorro no es para imprevistos, el ahorro es para el día de mañana. Pensemos en la vejez, pensemos en algo extraordinario, no un imprevisto, no el mantenimiento de nuestra casa, no un gasto de algún electrodoméstico. Para eso utilicemos otro ítem. Digamos, podemos usar alguno de estos, cada uno pídale sabiduría a Dios para armar de este presupuesto como mejor le convenga. Lo que quiero transmitirle es que tiene que estar debidamente plasmado en el papel, tiene que estar identificado. No podemos el día 10, con el presupuesto hecho, recibí el vencimiento de la tarjeta. ¿Cuánto? ¿15 lucas? ¿20 lucas de tarjeta? ¿Por qué? ¿Qué compré? ¿Qué hice? ¿De dónde saco la plata? Y ahí, digamos, me saco un préstamo para pagar la tarjeta y eso me genera después otro problema. Digamos, tenemos que tenerlo bien claro e identificado. Venga, te quería comentar algo sobre el tema del tema de los préstamos, ¿no? Porque yo sé que vos trabajás en un banco y por el comentario atenta un poco con tu trabajo, ¿no? Pero generalmente los bancos te picotean la cabeza llamándote, ofertándote préstamos. Y muchas veces, inclusive, digamos, uno se crea una propia necesidad y se mete en préstamos que de repente cuesta mucho pagarlos. Y un poquito desordena nuestra economía con el presupuesto de eso que hiciste, muy bueno. Mirá, ayer escuchaba la radio y un tipo dijo algo que fue, la verdad, mágico, no lo escuché nunca. Dice, el ser humano con un par de granos y un poco de agua vive. Tenemos que tener identificadas qué necesidades y nuestras prioridades. O sea, que el banco me llame y me ofrezca un seguro, como decía Mati, o que me ofrezca la tarjeta o un préstamo, no necesariamente lo necesito. Es una herramienta para financiar una operación, para financiar la compra de algo, si tengo que cambiar el auto, la camioneta, algo a hacer en mi casa, ok. Pero digamos, no porque el banco me llame y me pinte que sacar un préstamo es la solución para todos mis problemas económicos, lo es. El negocio del banco es vender dinero, con lo cual me va a querer meter la plata todo el tiempo en la cabeza, por un préstamo, por una tarjeta, por distintos productos. No necesariamente tengo que aceptarlo, tengo que tener muy claras mis prioridades. Y si voy a encarar un préstamo, tengo que estar tómenme el término, ¿no? Tengo que estar sanito en mi presupuesto para poder incorporar la cuota del préstamo, ¿sí? Si yo voy a cambiar el auto y voy a sacar un préstamo, porque obviamente, como decíamos recién, si yo me pongo a ahorrar plata para cambiar el auto, no voy a tener nunca, porque el auto me aumenta, y mi capacidad de ahorro por ahí es más limitada, pero tengo que hacer el ejercicio. Ahora bien, mi presupuesto tiene que tener lugar para asignarle la cuota de pago del préstamo, ¿sí? Uno de los ítems tiene que ser cuota préstamo. Y yo cuando cobro tengo que saber que esa plata se va a la cuota del préstamo. El problema es cuando yo saco un préstamo y no tengo lugar en mi presupuesto para asignarle cuota. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no ahorro. Saco a los chicos de la escuela privada. No diezmo. No sé, digamos. Tenemos que tener claras las prioridades y no negociar con eso. Digamos, nuestra prioridad tiene que ser cumplir y llegar a fin de mes de la manera más prolija posible. Si tengo que sacar un préstamo, lo evalúo, me siento, veo qué cosas puedo dejar de comprar para tener lugar para asignarle esa cuota de préstamo. Las tasas de los préstamos son muy altas, estamos hablando de que están en el 56%, recién hablábamos del plazo fijo. El banco me paga por llevarle plata 33%, y yo le pago al banco un 56% cuando me presta. Entonces la diferencia es muy grande, las tasas son muy caras, la operación para sacar plata en un préstamo es alta, no siempre conviene, ¿Me escuchás? Dale. Bueno,
una de las cosas que anoté que me parece que habría que armar un sobre es para la ayuda al prójimo. Que tendríamos que estar dispuestos a renunciar a los ahorros por ayudar a nuestro prójimo, que es un ítem donde también tenemos que verlo por la sencilla razón de que el Señor dice, no hagas tesoros en la tierra, sino haced tesoros en los cielos. Hay muchos textos que hablan sobre el ahorro y la acaparación y olvidarse del prójimo. Así que tendríamos que tenerlo en cuenta en todo este combo como una prioridad. Primero la palabra de Dios y después todo lo demás. No sé, digo yo, es una opinión. No, quería compartir algo que capaz es medio sencillo, pero sirve mucho. Más que nada mezclando las dos cosas, lo que dijo Benje y lo que dijo Martín. Está bueno siempre separar lo que guardamos abajo del colchón, llamado ahorro, y lo que tenemos como inversión. Ya sea inversión en plazo fijo, en bono, o en lo que tenemos para nuestro emprendimiento, no mezclar las dos cosas. Porque una cosa es lo que guardamos como ahorro, que es para imprevistos, ejemplo, hay que hacer el mantenimiento del auto, y comprar una heladera nueva, comprar una tele, comprar, no sé, ropa, y otra cosa es lo que invertimos para nuestro propio emprendimiento, porque no podemos decir, agarro de lo que tengo que usar para comprar mercadería, ¿y qué hago? No repongo la heladera o no mantengo el coche. Entonces está bueno separarlo. Y también, bueno, con el tema de la inflación y todo eso, está bueno también tener pensado futuro. ¿Qué hago? ¿Ahorro en el chanchito? O si tengo el emprendimiento, por ejemplo, lo pongo acá el señor que tengo atrás de ejemplo, compro lana para ya la producción del año que viene, y tengo plata. ¿Se entiende? Y con el tema de la tarjeta de crédito también hay que tener en cuenta, porque a veces si es a 12 cuotas sin interés, ¿qué hago? Capaz que me sirve más comprarlo así, y ya le gano a la inflación, en vez de comprar con mis ahorros, por ejemplo. Perfecto, Mati. Gracias por el aporte. Yo acá, en este ejemplo, previendo eso, separé lo que era, por ejemplo, imprevistos del ahorro. Por eso, el ahorro tiene que ser algo que después vemos si hacemos un plazo fijo, si compramos dólares, si lo ponemos en el colchón porque tenemos la costumbre de hacerlo. Después vemos cómo financieramente nos conviene. Seguramente nos convenga más hacer un plazo fijo que ponerlo en el colchón en este contexto de inflación, digamos, pero tenemos que tenerlo identificado. Y por ejemplo, lo de los imprevistos es otra cosa. El ahorro no es para imprevistos, el ahorro es para el día de mañana. Pensemos en la vejez, pensemos en algo extraordinario, no un imprevisto, no el mantenimiento de nuestra casa, no un gasto de algún electrodoméstico. Para eso utilicemos otro ítem. Digamos, podemos usar alguno de estos, cada uno pídale sabiduría a Dios para armar de este presupuesto como mejor le convenga. Lo que quiero transmitirle es que tiene que estar debidamente plasmado en el papel, tiene que estar identificado. No podemos el día 10, con el presupuesto hecho, recibí el vencimiento de la tarjeta. ¿Cuánto? ¿15 lucas? ¿20 lucas de tarjeta? ¿Por qué? ¿Qué compré? ¿Qué hice? ¿De dónde saco la plata? Y ahí, digamos, me saco un préstamo para pagar la tarjeta y eso me genera después otro problema. Digamos, tenemos que tenerlo bien claro e identificado. Venga, te quería comentar algo sobre el tema de los préstamos, ¿no? Porque yo sé que vos trabajás en un banco y por el comentario atenta un poco con tu trabajo, ¿no? Pero generalmente los bancos te picotean la cabeza llamándote, ofertándote préstamos. Y muchas veces, inclusive, digamos, uno se crea una propia necesidad y se mete en préstamos que de repente cuesta mucho pagarlos. Y un poquito desordena nuestra economía con el presupuesto de eso que hiciste. Muy, muy bueno. Mirá, ayer escuchaba la radio y un tipo dijo algo que fue, la verdad, mágico. No lo escuché nunca. Dice, el ser humano con un par de granos y un poco de agua vive. Tenemos que tener identificadas qué necesidades y nuestras prioridades. O sea, que el banco me llame y me ofrezca un seguro, como decía Mati, o que me ofrezca la tarjeta o un préstamo, no necesariamente lo necesito. Es una herramienta para financiar una operación, para financiar la compra de algo, si tengo que cambiar el auto, la camioneta, algo a hacer en mi casa,
ok, pero digamos, no porque el banco me llame y me pinte que sacar un préstamo es la solución para todos mis problemas económicos, lo es. El negocio del banco es vender dinero, con lo cual me va a querer meter la plata todo el tiempo en la cabeza, por un préstamo, por una tarjeta, por distintos productos. No necesariamente tengo que aceptarlo, tengo que tener muy claras mis prioridades. Y si voy a encarar un préstamo, tengo que estar muy, tómenme el término, ¿no? Tengo que estar sanito en mi presupuesto para poder incorporar la cuota del préstamo, ¿sí? Si yo voy a cambiar el auto y voy a sacar un préstamo, porque obviamente, como decíamos recién, si yo me pongo a ahorrar plata para cambiar el auto, no voy a tener nunca, porque el auto me aumenta, y mi capacidad de ahorro por ahí es más limitada, pero tengo que hacer el ejercicio. Ahora bien, mi presupuesto tiene que tener lugar para asignarle la cuota de pago del préstamo, ¿sí? Uno de los ítems tiene que ser cuota préstamo. Y yo cuando cobro tengo que saber que esa plata se va a la cuota del préstamo. El problema es cuando yo saco un préstamo y no tengo lugar en mi presupuesto para asignarle cuota. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no ahorro. Saco a los chicos de la escuela privada. No diezmo. No sé, digamos, tenemos que tener claras las prioridades y no negociar con eso. Digamos, nuestra prioridad tiene que ser cumplir y llegar a fin de mes de la manera más prolija posible. Si tengo que sacar un préstamo, lo evalúo, me siento, veo qué cosas puedo dejar de comprar para tener lugar para asignarle esa cuota de préstamo. Las tasas de los préstamos son muy altas, estamos hablando de que están en el 56%, recién hablábamos del plazo fijo. El banco me paga por llevarle plata 33%, y yo le pago al banco un 56% cuando me presta. Entonces la diferencia es muy grande, las tasas son muy caras, la operación para sacar plata en un préstamo es alta, no siempre conviene, no siempre conviene. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, Papucho, breve, porque ya se hizo medio tardón. Bueno. Hay que ahorrar en comida. Sí. Hoy no comemos. ¿Me escuchás? Dale. Bueno, una de las cosas que anoté que me parece que habría que armar un sobre es para la ayuda al prójimo. Que tendríamos que estar dispuestos a renunciar a los ahorros por ayudar a nuestro prójimo, que es un ítem donde también tenemos que verlo por la sencilla razón de que el Señor dice, no hagas tesoros en la tierra, sino haced tesoros en los cielos. Hay muchos textos que hablan sobre el ahorro y la acaparación y olvidarse del prójimo. Así que tendríamos que tenerlo en cuenta en todo este combo como una prioridad. Primero la palabra de Dios y después todo lo demás. No sé, digo yo, es una opinión. Sí, Papucho, perfecto. Lo dijo Benja. Lo dijo. Perfecto, gracias. Está muy bien lo que decís, gracias. Yo lo repasé y lo vuelvo a repetir. Digamos, el ahorro es fundamental y es necesario. Yo no negocio con eso. Ahora, sí es muy bueno tener un ítem, por ejemplo, yo nombré bueno, creo que era imprevistos, el mismo que lo asigné para pagar las tarjetas, creo que lo puse con eso. Es para identificarlo nada más. ¿Podemos armar un presupuesto que diga compras, que diga ayuda al hermano? Y decir 500 pesos, decir 1000, decir 5000, cada uno le pone el monto que quiere. Digamos, estamos hablando de cómo armar un presupuesto. Es infinita la cantidad de cosas que le podemos poner a ese presupuesto. Me parece muy bien lo que decís. Es más, yo lo hablaba incluso de que nosotros tengamos el control de esa ayuda a los demás. Pero no sé si no sacrificaría el ahorro, quizás pondría otro ítem o ahorraría menos, ¿se entiende? Pero está muy bien lo que decís de la ayuda a los demás. No está mal ahorrar, no es con un acto egoísta para mí, ¿me entendés? Eso, digamos, lo digo como pensando integralmente en toda nuestra vida, porque cobramos un sueldo en una etapa, en unos años de nuestra vida y después nos jubilamos. Entonces, para un montón de cosas, pensando quizás en la vejez.